Bienvenidos una vez más a un nuevo caso. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún caso. Te dejo mis redes sociales y sin más que agregar, comenzamos. El caso de Alfredo Cristiani. Alfredo Félix Cristiani Burkhardt nace en San Salvador el 22 de noviembre de 1947, siendo hijo del matrimonio conformado por el inmigrante italiano Félix Cristiani y la salvadoreña con ascendencia suiza Margot Burkhardt. Criado en el seno de una familia terrateniente, principalmente productores de café y de profundas convicciones católicas, cursó sus estudios en la Escuela Americana de El Salvador. Posteriormente estudia y obtiene su licenciatura en Ciencias de la Administración en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., Estados Unidos. Después regresa a El Salvador para dedicarse a los negocios de la familia, que incluían también empresas farmacéuticas y algodoneras. Contrajo matrimonio con Margarita Lash, misma con la que procreó 3 hijos: Claudia Cristiani, Javier Cristiani y Alejandro Cristiani. Hasta comienzos de los años 80 se le tenía por un propietario y padre de familia ciertamente conservador, aunque ajeno a la actividad política pública y de pensamiento no extremista. Pero la extensión de la guerra civil y las ocupaciones de fincas por guerrilleros o simpatizantes campesinos del FMLN parece que le empujaron a acercarse a los círculos militantes de la extrema derecha empresarial y promilitar, particularmente al partido Arena. En 1984 se une a la Alianza Republicana Nacionalista Arena, fundada por Roberto Dawison. Hizo lo posible por ampliar la base social del partido, atrayendo hasta sus filas a hombres de negocios de clase media e intentando suavizar su ideología ultraconservadora. En 1985, Roberto Dawison deja su cargo en Arena tras perder las elecciones presidenciales en 1984, y es entonces que Cristiani toma el mando del partido. Para 1988, el partido le elige como candidato para los comicios presidenciales que se llevarían a cabo en el año 1989. Llegada la fecha, Alfredo Cristiani Burkhardt es elegido como presidente de la República de El Salvador con el 53.8% de los votos. Al tomar posesión de su cargo, continuó con las negociaciones de paz con el FMLN. En su discurso abogó por un diálogo inmediato, permanente y serio, para lo que se apoyó en la diplomacia de Estados Unidos y en el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Fue así que el 13 de septiembre de 1989 se abrió una mesa de conversación con el FMLN en México, misma que luego se trasladó a Costa Rica, pero la disposición de Cristiani topó con 2 obstáculos bastante serios: la ofensiva general lanzada por la guerrilla contra San Salvador el 11 de noviembre, que provocó cientos de fallecidos y que obligó a Cristiani a declarar estado de sitio. A esto se le suma que tan solo 4 días después se da el terrible crimen contra los 6 sacerdotes jesuitas y sus 2 cocineras. Esto ocasionado por parte de los militares en un fallido intento por culpar a la guerrilla. Por cierto, si aún no has visto el caso de los jesuitas, te dejaré el link en la descripción para que puedas verlo. Continuando con el caso, la Compañía de Jesús acusó a Cristiani y a 6 militares de rango de ser los autores intelectuales de esta masacre. Por este hecho, Cristiani quedó en una situación muy incómoda ante la comunidad internacional, la cual expresó su escepticismo con la capacidad y la voluntad del gobierno en depurar responsabilidades. La credibilidad del presidente quedó en tela de juicio, en parte cuando, bajo presiones de la administración Bush, que estaba impaciente para reducir la ayuda militar, repitió su disposición a negociar con la guerrilla. Por este crimen se creó una comisión especial que acabó en enero de 1990 con el arresto de varios oficiales y soldados. También se denunció la existencia de escuadrones dirigidos por Roberto Dawison, acusado de liderar las actividades de estos grupos desde su puesto como director de la Agencia Nacional de Seguridad salvadoreña durante el gobierno de Cristiani.
La anulación de una ley de amnistía de 1993 por un fallo constitucional en el año 2016 permitió que una corte de paz ordenara en el año 2017 la reapertura del proceso a petición de la UCA. Por este crimen únicamente está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991, mientras que la Audiencia Nacional de España condenó en el año 2020 al ex viceministro de Seguridad Pública Inocente Montano a 133 años y 4 meses de prisión. Cristiani negó tajantemente las acusaciones. El expresidente negó haber sido consultado sobre la operación para atentar contra los sacerdotes jesuitas. No obstante, el exteniente Yushi René Mendoza declaró bajo juramento haber sabido de una reunión de alto mando la noche del 15 de noviembre, horas antes de la masacre. El entonces coronel Ponce llamó al coronel Guillermo Benavides Moreno, director de la escuela militar, y en presencia de todos ordenó quitarle la vida al sacerdote y rector de la UCA, Ignacio Ellacuría. La orden era clara y directa. Había que quitarle la vida al sacerdote jesuita sin dejar testigos. Para esto, encomendó el uso del batallón Atlacatl. En la misma reunión se acordó consultar las medidas con el presidente de la República, Alfredo Cristiani, comandante general de las Fuerzas Armadas, quien nunca dio una contraorden al respecto, es decir, no lo impidió. Él estaba al tanto y aún así no hizo nada para frenar la masacre. Recordemos que aunque el atentado iba dirigido a Ellacuría, este crimen también cobró la vida del vicerrector académico Ignacio Martín Baró, el director del Instituto de Derechos Humanos Segundo Montes, el subdirector del Centro Monseñor Romero Juan Ramón Moreno, el catedrático Armando López, el salvadoreño director nacional de Fe y Alegría Joaquín López y también la cocinera Elba Julia Ramos y su hija de tan solo 16 años. Informes dados a conocer por exagentes de inteligencia de Estados Unidos a mediados del año 2013 refieren que uno de los principales centros de tortura usados durante la Guerra Civil fue la isla de Los Patos en el lago Ilopango, cuyo propietario es el expresidente Alfredo Cristiani. Entre 1991 y 1993, Cristiani implementó un plan para privatizar la banca comercial que había sido nacionalizada en 1980. En este proceso hubo graves acusaciones de corrupción contra Cristiani y sus ministros de Estado. Se le imputó haber adquirido por medio de prestanombres el control del Banco Cuscatlán, segundo banco más grande durante el proceso de privatización. En el año 2013 se dio a conocer que Cristiani no mostró interés en recuperar Los Bolsones, zona limítrofe que tradicionalmente ha estado en disputa con Honduras por estar habitada por simpatizantes del FMLN. El jueves 16 de enero de 1992 firmó los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil de El Salvador. Los ambiciosos programas de estabilización económica y ajuste estructural aprobados bajo su mandato tuvieron un impacto social muy negativo en el país. La entrega de tierras y la dotación de programas de reinserción en la sociedad civil a los excombatientes de ambos bandos figuraron entre las previsiones de los acuerdos de paz que más insatisfactoriamente se implementaron durante su presidencia. Otro hecho polémico durante su mandato fue el entierro y vencimiento de medicamentos del ISSSTE, valorados en $17 millones. Esto con el fin de generar escasez y comprarle más medicamentos a las empresas farmacéuticas, mismas de las que él era propietario. A Cristiani también se le vincula con la estafa por parte de Roberto Matias Gil, uno de los principales dueños de las instituciones FinCEPRO, INCEPRO. Algunos reconocen a Alfredo Cristiani como el presidente de la paz, debido a que fue su puño el que dio la firma que puso fin al conflicto armado. No obstante, muchos otros piensan que su mandato fue únicamente la estrategia para crear un aparato que permitiría robar a manos llenas, otorgar tierras a discreción, desviar fondos a través de las partidas secretas, financiar al narcotráfico y cometer crímenes de lesa humanidad.
El Ministerio de Hacienda indica que antes del gobierno de Cristiani el saldo de la deuda externa era de 1.063.65 millones y al finalizar su administración la deuda alcanzó los 2.780.80 millones. En 1995, apenas un año después de haber sido presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani inició una nueva etapa como inversionista en las Islas Vírgenes y en Panamá. Manejó al menos 16 empresas de papel, usando como socios a sus hijos, a su esposa, a sus sobrinos y también a su hermano mayor. Si bien es cierto, antes de llegar al poder, Cristiani ya era un próspero empresario heredero de compañías farmacéuticas, cafetaleras y algodoneras, pero esto era algo distinto. Panamá y las Islas Vírgenes están entre los países conocidos internacionalmente por atraer capital extranjero a cambio de no cobrar impuestos y sobre todo mantener absoluta discreción sobre la identidad de los accionistas y los beneficiarios. La protección a los dueños de empresas extraterritoriales es legal, pero esto puede prestarse a la evasión de impuesto en los países de donde sale este dinero, así como delitos de mayor relevancia como el pago de sobornos, el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo, etc. Las Islas Vírgenes, junto a las Islas Caimán y las Bermudas, son los paraísos fiscales número 1 en el mundo. Según una lista publicada por Corporate Haven Index, cada año esta organización difunde qué naciones protegen las corporaciones internacionales, así como a otros empresarios de alto poder económico. Y es aquí donde se revela esta información del expresidente. Durante el año 2022 también se revela que Cristiani recibió 35 cheques a su nombre por un valor de 4.25 millones de dólares provenientes de la partida de gastos reservados. Los últimos fueron apenas 12 días antes de entregar la banda presidencial. Capres también emitió 2 cheques que sumaban en total $343.249. En aquellas fechas se acercaba la transición de gobierno para el electo presidente Calderón Sol. Durante una sesión de una comisión parlamentaria de investigación sobre el asunto, Cristiani negó haberse beneficiado de los fondos secretos. Varios miembros del Congreso salvadoreño solicitaron que se le investigara por presuntamente recibir y autorizar la entrega irregular de fondos estatales. En esa sesión, Cristiani mencionó que todo el dinero de la llamada partida secreta lo usó conforme a las leyes del momento para fines lícitos, transformándose en la icónica frase: "Todo lo que hice durante mi administración fue lícito". Se da a conocer durante esas sesiones que durante su periodo como mandatario recibía 600,000 colones al mes, lo que hoy en día es el equivalente a más de $68,600. También durante su comparecencia en la Comisión Especial de la nueva Asamblea Legislativa que investigaba los sobresueldos pagados con fondos públicos durante el gobierno de Arena y el FMLN, se dio a conocer que el exmandatario utilizó $5,539,537 con 41 centavos de la partida de gastos reservados. El exmandatario expresó que los gastos reservados son de la discrecionalidad del presidente de la República y que incluso fondos de la partida secreta sirvieron para gastos de logística como viajes de la Comisión Gubernamental y movilización de la Fuerza Armada que participó en el proceso de negociación de los acuerdos de paz. Planteó que estos recursos eran para pagar hotel, comida, taxi, el viaje y explicó que el monto dependía de los días que iban a estar en el exterior, pero para muchos este monto es excesivo y dudan del destino de este dinero. Durante su gobierno se privatizó lo más rentable del Estado y se vendieron a precios prácticamente risibles todo lo que le dejaba ganancia al gobierno: el Incafé, el Inazúcar, el ITCA, la refinería Petrocel, el Hotel Presidente, la zona franca de San Bartolo, CESA y todos los bancos de El Salvador, como ya antes se los había mencionado. Cristiani también se vio involucrado en el caso Taiwán, al encontrarse cheques depositados en el Banco Cuscatlán International Bank and Trust en Costa Rica, en ese entonces propiedad del expresidente Alfredo Cristiani. Transferencia autorizada por Alfredo Samayoa, quien le manejaba el banco al exmandatario. Los depósitos se hicieron en una cuenta a nombre del Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Port, suegro del ya fallecido expresidente Francisco Flores, para luego ser transferidos a una cuenta del Partido Arena en nuestro país.
A Cristiani también se le vincula al grupo de empresarios que mayor beneficio obtuvo de las privatizaciones realizadas por la administración del expresidente Calderón Sol. El exmandatario continuó ejerciendo sus funciones en la cúpula de Arena hasta el punto de volver a ser elegido presidente del COENA en septiembre de 1997 en lugar de Gloria Salguero Gross, con el objetivo de conducir a los areneros a la victoria en las elecciones presidenciales del año 1999 y en las legislativas del año 2000. Posteriormente vuelve a ser nombrado presidente de Arena en mayo del año 2009, tras la derrota del partido en las elecciones presidenciales de ese mismo año. Y así se ha mantenido fiel a este partido a lo largo de los años, siendo incluso acusado de ser quien maneja los hilos del mismo. Pese a todo esto, Cristiani se ha mantenido como uno de los hombres de mayor influencia política y económica en El Salvador. Pero el viernes 11 de marzo del año 2022, el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador decretó detención provisional contra el expresidente de la República, Alfredo Cristiani Burkhardt. Es acusado de comisión por omisión en el crimen de los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrido la madrugada del 16 de noviembre del año 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana Simeón Cañas. Para los que no están relacionados con el término comisión por omisión, significa que el imputado no actuó conforme debía y producto de su inacción ocurrió algo que no debió suceder. Minutos después de la resolución del juez, la hija del expresidente Claudia Cristiani publicó en Twitter una carta de respuesta del exmandatario. Cristiani aseguró que desconocía los planes para acabar con la vida de los sacerdotes jesuitas. No obstante, el exmandatario tricolor abandonó el país junto a su esposa, convirtiéndose así en un prófugo de la justicia salvadoreña. Inicialmente no se había confirmado la salida del expresidente del país, pero Claudia Cristiani, su hija, publicó en Facebook una fotografía de su padre en la que sugiere que ha retornado a sus raíces, es decir, a Italia. Es de esta forma que finalizamos el caso de este día, agradeciendo siempre por su fiel compañía. Nos vemos en un próximo video.